Bueno, se los informábamos hace algunos minutos a través de titulares. El Consejo Superior Tripartito va a sesionar en la tarde de hoy. Ayer el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT se reunió para fijar una posición y para conocer más detalles sobre la posición de la Central de Trabajadores es que recibimos a su presidente, Fernando Pereira. Bienvenido. Un placer, como siempre. Bueno, hoy es un día muy importante, ¿no? Porque se va a llevar la posición concreta del PIT-CNT. Ya hubo otra reunión, se presentaron los lineamientos del gobierno. Ayer los adelantaba aquí el ministro de Trabajo. Bueno, ¿cómo se va a plantar la Central de Trabajadores esta tarde? Bueno, lo primero que tenemos que analizar es que estamos enfrentando más de un problema al mismo tiempo, ¿no? Y la palabra excepción marca a todos ellos, ¿no? Sí, por un lado hay una ley de urgente consideración que desde nuestro punto de vista es restrictiva de los derechos. Ahora estaba leyendo un informe de la ONU y de Edison Lanza, relator para la libertad de expresión, así que yo que ustedes me preocuparía con un informe de 9 páginas que lo termino de leer, que colocan a Uruguay con algunos artículos de la LUC, fundamentalmente el del piquete, que incluye el piquete de huelga, el de legítima defensa, y otros artículos en peligro o en enfrentamiento con normas internacionales y con convenios internacionales que Uruguay suscribió. De forma tal que quien está analizando la LUC y le dicen desde la ONU, desde la Relatoría de Libertad de Expresión, que está violentando convenios internacionales, como mínimo, si es diputado, debería leer el informe, preocuparse, investigar. Lo que venimos diciendo es una ley restrictiva de los derechos, del derecho de huelga, del derecho del piquete, del derecho y de derechos de ciudadanos, ¿no? Entonces, de alguna manera, acá hay un foco de preocupación que está en la educación, en la seguridad pública, y en otros aspectos de la ley, claramente violaciones de las restricciones sindicales. Por otro lado está la negociación salarial, a la que no podemos escapar, que es el tema por lo cual nos invitan. Las pautas son malas. Cualquiera de los que está acá atrás le dicen les van a bajar el salario y no se sabe cuándo se los van a volver a aumentar, es mala. Cualquiera de ellos podría entender, bueno, si es para salvaguardar todos los puestos de trabajo, pero ¿cuál es el indicador de la pauta para salvaguardar todos los puestos de trabajo? Nosotros no lo encontramos. Y si al mismo tiempo, digamos, la rebaja salarial se va a dar por caída del Producto Bruto Interno, cuando el Producto Bruto Interno crezca, ¿se asegura que va a volver el crecimiento? Y no es una carta que tienen ahí para negociar, es decir... Y bueno, hoy vamos a ir. Si ahora digamos, la pérdida del salario real es en función de los puntos del producto que cae, firmemos que cuando crezca también vamos a crecer en ese... Bueno, ojalá lo escuchen. No, pero digo... Se puede ir en mi nombre incluso. Pregunto, no es una carta de negociación sí, esa. Le delego mi responsabilidad con mucho gusto. Le quiero preguntar esto, si no es una carta de negociación, nosotros, una carta poderosa, nosotros además, tenemos dos un argumento para negociar. Lo que no se nos puede decir es para que no caiga el empleo y no darnos ni un solo indicador de cómo no va a caer. Porque, insisto, tomemos rama por rama. Si se nos dice en la rama de la alimentación... Ayer dijo Mieres acá cotizantes al BPS. Habló en función de cotizantes al BPS que podía llegar a ser un indicador o un sensor de cómo... por eso, pero hay que cuando le preguntamos por sectores. Hay que poner más información arriba de la mesa. Si va a haber caída salarial, no es que se va a generar más empleo, va a caer el empleo. Digamos, si hoy 200.000 trabajadores están en el seguro de paro gastando la mitad, ¿acaso no es que van menos a la tienda, menos al comercio, menos a la carnicería, menos a comprar industria nacional como están difundiendo ustedes? ¿Acaso no es así? Yo no he visto ningún país en el mundo que haya crecido el empleo bajando los salarios. Alguien me tiene que decir, mira, acá pasó. Acá bajaron los salarios 5% y el empleo creció como consecuencia 5%, 6%, 7%. Claro, pero ayer el ministro acá decía que sobre todo en algunos sectores sí, que están más en peligro, sí el empresario dice, bueno, si no, como no tengo esa presión salarial tan fuerte, bueno, retomo a los 10 que estaban en seguro de paro, si no voy a tener que retomar a 8 porque no me da. Bueno, pero yo no sé cómo lo demuestran, sé cómo lo dicen, no sé cómo lo demuestran. Soy consciente que estamos negociando en un mal momento. Claro, pero si hay 200.000 trabajadores en el seguro de paro. Pero por ejemplo, los restaurantes de Colonia, por ejemplo, ¿pueden subir el salario? No hay restaurante. Bueno, por eso te digo. Pero cuando vuelvan, ¿vos decís que van a tomar un trabajador que gane 20.000 o 19.000? No, seguramente, ¿Vos lo podés afirmar? Seguramente no, pero que seguramente no puedan subir el salario, no pueden. Vos decime un diferencial. Un trabajador gana hoy 20.000, le bajás a 19.
el empresario de Colonia, cuando vaya a abrir, la decisión lo va a tomar sobre si el salario es 20 o 19 o sobre si hay turismo en Colonia o no hay. Porque va a tomar en función de que el dinamismo no solo del mercado interno, sino de cuando Uruguay habla las fronteras, recobra cierta vitalidad y le permite abrir su comercio, como ha pasado acá en algunos lugares de la ciudad. Sí, sí, bueno, Ahora, acá hay ejemplos clarísimos. Lo que también. pasa es que colocar como única variable que los trabajadores paguen el costo de la crisis no parece ser la medicina más justa. Eso no quiere decir que nosotros no vayamos a la negociación colectiva y vamos a ir con varios puntos. Ayer Mieres anunció que se está, acá anunció que no dijo bien el instrumento qué, pero que se están generando o tratando de diseñar estímulos a las empresas que prioricen el tema del empleo o que retomen personal o que no pierdan personal. Es decir, aquellas empresas que privilegien el empleo van a tener de alguna manera estímulos de algún tipo, fiscales, en tarifas, no sé. Nosotros le entregamos al presidente Lacalle una nota en los primeros días del mes de marzo, luego que comenzaba la pandemia, de que había que contemplar con tiempo circunstancias que al Uruguay le iban a llegar. Una, que iba a haber una cantidad de monotributistas, empresas unipersonal, trabajadores, que iban a entrar en una circunstancia de enorme dificultad, para lo cual planteamos un salario de ingreso mínimo, un salario de salario mínimo nacional para esos sectores. Hasta ahora no se ha dado respuesta. Le planteamos que había que fomentar a la pequeña y mediana empresa que mantuviera los puestos de trabajo. Ahora están pensando en alguna solución, pero todavía no se sabe cuál es. Planteamos la necesidad de que hubiera mayor cobertura para los sectores que estaban en contextos sociocrítico-culturales, también dándole mayor apoyo. Hasta ahora hemos tenido esa respuesta de aumento de la tarjeta Uruguay Social y de la asignación familiar, que uno dice esto así, suena rimbombante, pero son 3 pesos, ¿no? Son 3.000 pesos. Entonces, digamos, no pensemos que con estas soluciones, en un país que 100.000 uruguayos caen por debajo de la línea de la pobreza, 200.000 uruguayos están en el seguro de paro, los monotributistas, calculen ustedes un cantinero de un liceo que nos escucha ahora, que quedó sin ingreso desde marzo hasta ahora, que figura como empresario en la planilla, pero es un trabajador más, está en un liceo, vende media luna, café con leche, o el que tiene una camioneta escolar. ¿Qué piensan los actores, las actrices, los músicos? Entonces, digamos, si no se toma, es tiempo del Estado. Lo que pasa es que es difícil reconocerlo. Si el Estado no construye políticas para mantener la cultura, si el Estado no construye políticas para mantener de alguna manera el trabajo, si no fomenta que las pequeñas y medianas empresas conserven el trabajo, lo que vamos a discutir es cuántos van a quedar por el camino. Y esta discusión, que puede sonar, digamos, dura en un momento de un presidente con 60%, dentro de algunos días, cuando el manto de la pandemia deje ver la circunstancia social que va quedando, hay decenas de miles de niños comiendo en la olla popular. A algunos de nosotros nos gustaría que nuestros hijos comieran en la olla popular. Hay decenas de miles de adultos comiendo en la olla popular, haciendo una larga fila a lo largo y ancho de todo el país. ¿A algunos de nosotros nos gustaría hacer esa fila? Entonces, digamos, hay que construir políticas estatales que de alguna manera contemplen estas circunstancias. ¿Esto es que el movimiento sindical obvia esa circunstancia? No. En el discurso de Marcelo en el 4 de junio, el paro del 4 de junio, decía: nosotros hemos entregado más de 200.000 kilos de alimentos, con perfil bien bajo. Cientos de miles de porciones de alimentos construidos en nuestras propias cantinas. Pero eso no alcanza para las circunstancias. Digamos, eso es solidaridad. Lo que se precisa son políticas públicas. No somos Alemania, ¿no? Que Alemania otorga ahora, Angela Merkel anunció el otorgamiento de un dinero muy importante para tratar de apalancar a los alemanes, rebaja el IVA, pero después de 8 años consecutivos de un superávit increíble, ¿no? Claro, el argumento es la frazada corta, ¿no? Hay que ver el contexto. No, lo que te quería preguntar, Fernando... Deja destapado al niño bajo la línea de la pobreza, deja destapado al trabajador con menos de 20.000 pesos de salario, deja destapado... ¿A quién deja destapado? Al arte nacional. Entonces, a la hora de quién queda destapado, yo estoy seguro quién no debe quedar destapado. Los pobres no. Mirando, claro, el tema es que la pandemia y toda la situación de trancazo en la economía y el palo en la rueda generó, obviamente... No, pero usted tiene 2 posibilidades. O se endeuda económicamente o se endeuda socialmente. Usted elija su deuda. El tema es el siguiente.
el tema del Pero salario. ¿se anima a contestarme dónde quieren endeudarse? Yo no estoy para contestar, estoy para preguntar. Bueno, pero yo el también. tema del salario real, preguntar. el tema del salario real, hay que considerarlo también de que se venía sosteniendo en estos últimos años con un goteo importante del crecimiento del desempleo. ¿Pero usted dice que por el salario? No, digo que... Pero no hay ningún estudio que diga por el salario real venía manteniendo eso, pero venía aumentando el desempleo. Pero no hay ningún estudio que diga... ¿Y a ustedes, pero no les llamaba la atención eso? Pero yo tengo 1000 estudios. Ninguno me dice que por aumento de empleo, por mantenimiento del empleo, por mantenimiento del salario. Me dicen avance científico-tecnológico, depresión de las inversiones a nivel planetario, crisis mundial, guerra comercial entre China y Estados Unidos. Nadie me dice que porque 400.000 trabajadores ganan 20.000 pesos. Nadie deja de venir a Uruguay porque hay trabajadores que ganan 20.000 pesos. Entonces, digamos, a veces colocamos este tema en un lugar tan alto que parece que los salarios uruguayos fueran todos de 100.000 pesos. Y resulta que tenés 270.000 pesos, 270.000 personas que están por debajo de 20.000 pesos. Apenitas por encima de 20.000 pesos llegás a más de 400.000. Y alguien dice acá que puede sostener su familia con 20.000 pesos de salario. Eso está claro. Si le cobran un alquiler a 15, si su alimentación básica es más de 12, si, digamos, 2 trabajadores en un hogar de 4 personas, los 2 con trabajo cobrando salario mínimo, están por debajo de la línea de la pobreza. ¿Esto parece lógico? ¿Por dónde van a pasar entonces las propuestas del PIT-CNT que se van a presentar esta tarde como para mover esa visión entonces? Bueno, naturalmente ahí había 2 posiciones para tomar, rechazar las pautas o trabajar para mejorarlas. Esto es así, digamos, las pautas son malas. Nosotros vamos a ir básicamente en varias líneas. Una clara, que se mantenga el valor de compra del salario mínimo nacional y de lo que denominamos salarios sumergidos, menores a 20.000 pesos. Que se diga con claridad que si hay caída salarial, cuál es el máximo de caída y cuándo se recupera la misma. Y que esto quede, como bien dijo el delegado acá, amigo mío, dentro del propio convenio. La cuenta del haber. Claro, pues si no, cuando pierdo PBI, caigo el salario y cuando crece el PBI, bueno, ayer Mieres tengo dijo, que sentarme a discutir. Ayer Mieres en esta silla dijo que una posibilidad era privilegiar en esta negociación los salarios más sumergidos. Lo dijo acá. Y después hay una tercera cuestión, es que se abran los grupos, porque no todos los grupos están mal. Imagínense el que vendió alcohol en gel. Sí, la construcción era el ejemplo que le poníamos por con 10 el valor y que impidió que los hogares pobres tuvieran alcohol en gel. Pues parece que solo se puede censurar en vidrio. Al que especuló con el alcohol en gel, con los barbijos, con el aumento de los productos de limpieza, a ese hay que dejarlo porque coloca aviso y yo qué sé qué. A ese no se lo puede nombrar en un medio de comunicación. Cuando se habla de la empresa en vidrio y los deudores contumaces del Brou, que deben cientos de millones de dólares al Brou, ¿alguna vez usted lo sintió nombrar? Cada tanto aparece uno. No se fue gente del país para no pagar deudas del Brou. No estoy descubriendo nada, cosas que salieron en la prensa. Entonces, esos son invisibles. Si hay un problema en una empresa autogestionaria, salen todos los canales del Uruguay, de la región y, si es posible, al mundo. Entonces, digamos, hay miradas oblicuas. Yo no digo, no hay que mirar esto con atención, hay que mirar el país con atención. Miremos hoy cuáles son los deudores del Brou. Si están en condiciones de pagar. ¿Por qué no hacemos un análisis, una investigación? Si quieren, yo aporto a la investigación. Digamos, entonces, ¿a qué vamos hoy? A generar condiciones para más trabajo y nosotros estamos dispuestos a ir inmediatamente a un diálogo por el empleo que estudie todas estas posiciones que vos me planteaste, estímulos a las pequeñas y medianas empresas y un tema fundamental, la postergación de los seguros de paro que vencen para aquellos sectores de actividad que van a mantener los empleos. Y eso tiene que tener una contraparte del sector empresarial, asegurar que van a volver a trabajar. Porque, digamos, no se puede jugar con esto, con la posibilidad de estirar el tiempo para pagar el despido, ¿no? Se tiene que usar como herramienta que el Estado coloca para estirar un seguro de paro, para prorrogar un seguro de paro, con la lógica de volver a trabajar. Por ejemplo, para discutir cuáles son los sectores de actividad que podrían recuperar rápidamente la acción, para ver cómo estimular otros sectores. Sí. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo hoy. Y la segunda cuestión es que vamos a tratar de que los salarios que estén en peor condición no pierdan salario. Y la tercera condición, naturalmente, que es que vamos a tratar de que se abran todos los grupos madre para que aquellos que tengan mejores condiciones de negociar lo hagan de mejor manera. ¿Hasta cuándo hay tiempo para negociar y qué plan de movilizaciones hay? Ya hubo una de algunos días atrás. Sí, la movilización fue imponente, ¿no?
tal vez de las más grandes del continente, en el sentido de señor Libertador, se cumplieron con las reglas sanitarias de estar a una distancia razonable, la mayor parte de los manifestantes tuvieron barbijo y levantamos allí varias banderas. La mayor parte de nuestra inquietud está colocada en el trabajo de los uruguayos, en el empleo de los uruguayos, en la necesidad de que el Uruguay salga en clave de desarrollo productivo, que el Uruguay tenga políticas activas para el mientras tanto, y esto, insisto, es salario básico de emergencia, esto, insisto, es que tener políticas compensatorias para los sectores más vulnerables, esto es control de precios, hubo ahora un acuerdo de precios, yo creo que hay que ir a una política más aguda, pero sin que sea una crítica el acuerdo, ¿no? En cierta medida eso fue una posición que nosotros hemos saludado, en el sentido que va en la dirección que veníamos planteando, y un conjunto de batería de medidas que genere una canasta de servicios públicos para la gente que pierde sus ingresos. Es decir, que además de sus ingresos no pierda la electricidad, el agua, el gas, la internet, tan importantes para seguirle la vida. Y a partir de ahí haremos movilizaciones. La que tenemos claro que ya la vamos a hacer es, por lo menos la vamos a proponer en la mesa representativa de la próxima semana, es una movilización el 27 de junio que ya está aprobada. Probablemente sea una caravana entre la Universidad de la República. Por fechas, además. Sí, pero tiene que ver con los valores democráticos, con lo que significó la huelga general con ocupación de los puestos de trabajo para defender la democracia de los trabajadores uruguayos, pero también con todos los valores democráticos que hay para defender en este tiempo, y entre ellos, obviamente, con los que empecé. El valor de la libertad de expresión, el valor de la libertad de huelga, el valor de la libertad de sentirnos seguros en nuestros lugares, ¿no? Y estas cuestiones están hoy en debate en la sociedad uruguaya y bueno, y ahí obviamente también va a estar colocado, estamos viendo de qué forma, porque también tenemos que movilizarnos en tiempos de pandemia. Ojalá nos pudiéramos movilizar en otras condiciones, pero cada una de nuestras medidas tienen que tener dos componentes. Por un lado el sanitario, porque si hemos pedido a todas las luces que se mantenga el valor sanitario en cada una de nuestras cosas, y por el otro lado, no olvidar que nuestro papel en la sociedad es defender a los trabajadores y al sector más débil de los mismos. Bien. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Cerramos por aquí la entrevista con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana. Hacemos la primera pausa y ya volvemos con más Arriba Gente.